Sentados, hijos, escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Managén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de esos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Al escuchar la primera lectura, hay algo que sobresale en José Bernabé, que es apóstol. Su nombre, ellos le pusieron José Bernabé, compañero del apóstol Pedro. Los dos tuvieron una misión para cumplir juntos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ellos se dedicaron a evangelizar todo lo que es la parte del reino helénico, es decir, se fueron por esos rumbos de Grecia y demás. Juntos siempre hasta que llegó un momento en que se separaron, pero yo quiero que entendamos lo que ha sobresalido en la primera lectura acerca de Bernabé, un hombre que llega a Antioquía y esa indicación les hace que permanezcan firmes en sus propósitos, y sus propósitos son firmes en la fe del Señor Jesús, es decir, esa firmeza en el mismo Cristo Jesús, la fe en Dios. Les hace hincapié: permanezcan firmes en sus propósitos, ante todo en la fe en Cristo Jesús. Esto
hace que en la comunidad Bernabé sea un hombre, lo reconocen como un hombre bueno, un hombre justo, un hombre muy trabajador, un hombre dedicado pues a la evangelización, a dar a conocer a Cristo, juntamente con el apóstol Pablo. De manera que esa característica sobresale en Bernabé. Además de que es un hombre bueno, llegó un momento en que vendió un terreno que tenía y el dinero lo puso a disposición de los apóstoles para ayudar a la gente necesitada y pobre. Y de ahí fue uniéndose a ellos para trabajar y conocer más a Cristo Jesús, hasta que acompañó a Pablo para poder ser un gran evangelizador. Hablando pues de esa característica de Bernabé, podemos declarar pues, ¿qué nos quiere decir la misma palabra de Dios? Esa actitud de Bernabé, ante todo para poder dar ejemplo de vida, testimonio de vida y convicción en el amor a Cristo Jesús, para poder permanecer firmes en ese amor. Fíjense lo que dice el Evangelio, y el Evangelio habla acerca de los preceptos de lo que Cristo Jesús vino a enseñar. Mucha gente pensó que con la venida de Cristo, los que en su tiempo lo escucharon, pensó que venía a cambiar ciertas cosas. Y dijo Cristo, no he venido a abolir la ley ni los profetas. No vengo a eso, no vengo a cambiar nada. No vengo a cambiar nada de las Sagradas Escrituras, lo que ya está escrito, no lo vengo a cambiar. Vengo a darle plenitud. Y quien le dio plenitud fue precisamente Cristo Jesús en su persona. Todo se vino cumpliendo en la persona de Cristo Jesús, todo se cumplió en él. Todo lo que se anunció por parte de los profetas se vino cumpliendo en la persona de Cristo. Y Cristo Jesús nos vino a enseñar cómo tendríamos que entender las Sagradas Escrituras, cómo teníamos que comprender lo que el mismo Cristo Jesús nos ha enseñado. De manera que ellos en el pueblo de Israel aprendieron a conocer las Escrituras, a leer las Escrituras, sí, pero no las interpretaron correctamente. De manera que cuando Cristo viene dice, pero yo les digo, ¿cómo se tienen que entender las cosas? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? De acuerdo a lo anunciado por los profetas, ¿cómo se tiene que interpretar y cómo se tiene que vivir? De manera que Cristo nos vino a enseñar cómo vivir, cómo hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios para poder alcanzar la salvación. Por eso, sin perder de vista lo que dijo Bernabé, firmes en las convicciones, firmes en nuestros principios, en el amor a Cristo, ¿verdad? Es lo que se indicó y Cristo lo dice muy claramente. Es poder entender cuál es la voluntad de Dios para saber vivir. Y dice, sigue hablando el mismo Cristo Jesús para que comprendamos y entendamos lo siguiente. Es la ley. Sí, dice que podrá pasar el cielo y la tierra, pero sus palabras se tendrán que cumplir hasta la más mínima coma o letra de la ley. Todo se tiene que cumplir. Todo lo que Cristo vino a enseñarnos se tiene que cumplir. Puede pasar lo que se puede acabar el cielo y la tierra, sí, pero se tendrá que cumplir una cosa, la voluntad de Dios, su propia palabra. Y vean lo que dice, por lo tanto, el que quebrante uno de esos preceptos menores y los enseña así a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseña, será grande en el reino de los cielos. Fíjense esas palabras por lo que estamos ahorita viviendo. Celebrar la misa por el eterno descanso del alma de nuestro hermano Pedro. Miren que Dios ya le pidió cuentas de su vida y como tenía una familia, tiene una familia la cual él formó, Dios le ha pedido cuentas de su vida y de la familia, cómo vivió, cuentas de su propia vida, lo que hizo, los medios que Dios le dio para poder vivir su propia vida. Y ante todo, cómo educó a la familia, qué fue lo que le enseñó a la familia, sus principios, valores, morales y cristianos, cómo los educó y cómo los formó. Por eso les hice hincapié en lo que dijo Bernabé, cómo se tenía que permanecer firmes en las convicciones, firmes en esos preceptos, firmes en su formación, lo que han aprendido, permanezcan firmes. Y ante todo, su fe en Cristo Jesús. Si Pedro así educó a su familia, con lo que él aprendió y lo formaron, su educación, sus principios morales y cristianos, la educación que él recibió, su formación,
de lo que él aprendió en la vida, así educó a su familia. Si así lo hizo, Dios pidió cuentas de eso. Si él se encargó, como hemos dicho en algún momento, de formar y educar, él cumplió con su papel de padre. Ahora le toca a los hijos saber cumplir y permanecer firmes en la fe, en la educación que recibieron de Pedro, de su padre, de quien ya se ha ido, para entregar cuentas a Dios. Así lo ha determinado Dios. Así son los planes de Dios en poder llamar. Por eso, para nosotros en este momento, es Cristo Jesús el que ha venido a enseñarnos cómo vivir, porque sabemos claramente que llegará el momento en que Dios pedirá cuentas de nuestra propia vida. ¿Qué es lo que tiene el hombre que hacer? Solamente cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es precisamente eso, lo que Cristo vino a enseñarnos, cómo vivir en la vida y cómo cumplir la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra. De acuerdo a su palabra, a lo escrito, de acuerdo al Evangelio, esa es la voluntad de Dios. De manera que lo que quiere Dios, cómo debemos de vivir en nuestra propia vida, es precisamente eso. El saber ser fieles a la voluntad de Dios, ser fieles a su palabra, y que cada persona entienda hoy que cuando uno parta de este mundo, de acuerdo a su misión, lo que le ha tocado a uno, Dios le va a pedir cuentas de lo que a uno le encomendó, lo que uno eligió en su propia vida. Y de acuerdo a esa misión que uno eligió, de esa misión Dios pedirá cuentas. Como ya le pidió cuentas a él de su vida, de lo que hizo con su familia, de la manera como los educó, los formó, de eso Dios pedirá cuentas, pidió cuentas a él. Y a nosotros que todavía permanecemos en este mundo, lo que hoy nos dice la Sagrada Escritura es precisamente eso: saber cumplir con la voluntad de Dios, saber hacer las cosas como Dios quiere, no como el mundo dice, no como otros se imaginan, no como otros quisieran, no, es de acuerdo a la voluntad de Dios, es de acuerdo como Dios quiere, de acuerdo a su palabra, no de acuerdo como me imagino, creo, pienso. Yo pienso que sí estamos bien, yo creo que de esa manera se debe de vivir. No, no es como tú quieras y te imagines, es de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso cuando uno llega ante Dios, pues al entregar cuentas, es que yo creía, yo pensaba, no, no era eso. Y Dios le hace ver de qué manera se le dieron los medios para poder actuar, para poder vivir y poder enseñar y educar a quienes tiene bajo su responsabilidad. Pues solamente podemos decir que si Pedro supo educar, cumplir su obligación, su responsabilidad, su misión como padre de familia y como esposo, y si fue fiel a la voluntad de Dios, Pedro ya tiene un lugar especial en el cielo. Segundo, ahora, ¿qué les toca a los hijos? Lo que dijo Bernabé: sean fieles en sus convicciones, en lo que han aprendido, permanezcan firmes, ante todo en la fe en Cristo Jesús. Y si el hombre vive de acuerdo a esa fe en Cristo Jesús, tiene que ser coherente con su vida. Si cree en Cristo, tiene que ser coherente con su palabra, cumplir con la misma palabra de Dios, ser fiel a la voluntad de Dios. Y recuerden bien que se tiene que hacer las cosas como Dios dice, de acuerdo a su palabra, no como uno piensa, como uno cree, como dice el mundo, como dicen las modas, la sociedad. No, no es como dicen ellos, es de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque un padre de familia que cae en esa relajación en la educación, en su formación en sus hijos, y después ya no pone atención en su formación y educación, después al llegar ante la presencia de Dios, Dios le va a hacer ver el desvío de sus hijos por la relajación que tuvo en su educación y formación para con ellos. Relajación significa, el ahí se va, así está bien, no pasa nada, pues, ay, como pueda, ay, déjalo. Cuando llegue ante Dios, Dios le va a hacer ver el daño que se hizo. Ahí está tu formación. En ese desinterés, en esa tibieza que hiciste con tu familia, ahí están las consecuencias. Mira cómo viven, mira los problemas por no haber hecho las cosas como yo te dije. Hiciste las cosas como tú creíste, tú pensaste, o a tu manera de vivir. Eso es, pues, que lo debemos de tomar en cuenta, porque de esto Dios pide cuentas. Saber hacer las cosas como Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios. Hacer las cosas como Dios quiere. Hacer las cosas en su momento y de hacer las cosas bien.
Esa es la voluntad de Dios, lo que tenemos que hacer y trabajar. Pues Dios, que a Pedro le concedió esta larga vida, Dios que le concedió a Pedro una oportunidad de su enfermedad purificarse y del tiempo y oportunidad de poder prepararse, pues entendemos por la fe que Pedro está en paz con Dios. Que el Señor pues le conceda a Pedro la gran dicha de poder estarlo contemplando cara a cara después de haber cumplido su misión y de haber sido un hombre con principios, con valores morales y cristianos que educó a su familia. Ahora que sus hijos puedan cumplir, demostrando el amor a su padre, ser fieles a sus enseñanzas, a su educación y al temor de Dios que así les educó. Que el Señor le conceda pues a Pedro la vida eterna. Así sea. De pie.